Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Y vamos a compartir hoy acerca de cómo el apóstol Pablo pues estaba haciendo una declaración que le permitía vindicar su ministerio. Quiere decir que él pues estaba buscando que los creyentes pusieran sus ojos en el mensaje verdadero. Habíamos hablado en nuestro último estudio cómo muchas veces al buscar que el mensaje del Señor no sea escuchado, la estrategia del enemigo es desacreditar la vida del que lo presenta. Esto era lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto. Los falsos maestros, como vamos a ver cómo el apóstol Pablo los llama hoy, estaban ellos acusando al apóstol Pablo de varios aspectos, de varias cosas que lo harían parecer un falso maestro, un falso apóstol. Y el propósito, más que desacreditar la vida de una persona, como lo era Pablo, realmente el propósito era desacreditar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si ellos tenían una razón para no confiar en él, entonces podían escuchar el mensaje que estos otros maestros, que eran falsos, estaban presentando. Y ese era su anhelo, que ellos quitaran sus ojos de la enseñanza que Dios a través del apóstol Pablo les había dado, para que pusieran sus ojos entonces en esta nueva enseñanza, que como vamos a ver, pues no era otra cosa más que algo egoísta, algo que buscaba obtener algo de los creyentes para sí mismos. Es el mismo propósito que nosotros vemos hoy en día de muchas corrientes que se apartan de la palabra de Dios y que lo único que buscan es un beneficio personal. De esto nos va a hablar este pasaje y vamos a ver cómo el apóstol Pablo entonces, pues de cierta forma defiende su ministerio, haciéndoles ver dos cosas. Este capítulo contiene estas dos cosas. Primero, haciéndoles ver su celo por la iglesia, cómo su corazón se levantaba en celo al ver que otros estaban desviando el corazón de los creyentes. Y lo segundo que vamos a ver es cómo él vindica su ministerio a través de recordarles el sufrimiento que él ha tenido por la obra de Cristo. Estos son los dos aspectos que nos presenta este capítulo. Cómo el ministerio del apóstol Pablo se hace verdadero y la evidencia es el celo por su celo por la iglesia y el sufrimiento que él ha sobrellevado en su vida por el mensaje de Cristo. Y esto va a estar en contraste completamente con lo que los falsos maestros buscaban. Ellos no estaban dispuestos a sufrir y desechaban a aquellos que simplemente pues no querían escuchar. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Creo que contiene muchos aspectos que nosotros podemos trasladar a nuestros días y comprenderlos de una forma muy sencilla. Entonces vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Oremos. Padre, te queremos agradecer que nos permitas esta mañana meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que a través de ella tú hables a nuestro corazón, que alientes, Padre bendito, nuestros corazones a perseverar en ti y a poner nuestros ojos en ese mensaje verdadero de tu palabra. Guíanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces habíamos visto cómo desde el capítulo 10, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 10, cómo desde este pasaje el apóstol Pablo empieza a hacer, como les repito, una defensa de su ministerio. Y todo empezaba en el versículo 1 de 2 Corintios 10 diciendo lo siguiente. Él decía: yo, Pablo,
os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y entonces empieza él su defensa y él dice, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Hablamos de esto en nuestro último estudio y realmente lo volvemos a mencionar porque es importante que nosotros notemos que él no está haciendo esto en enojo, en ira, no está reaccionando a la crítica de tal forma que quiere actuar igual que ellos. Él está consciente que el camino de Cristo es un camino de mansedumbre, es un camino de ternura. La ternura o la palabra ternura, habíamos dicho, puede ser también la misma palabra bondad, es decir, buscando el bien de los demás. De eso se trata. Entonces Él les dice, esta es la razón por la cual yo voy a hacer esto. No me estoy defendiendo porque me he enojado o porque quiero vengarme, sino que su propósito es que ellos no quiten sus ojos del verdadero mensaje de Cristo. Y lo que estaba pasando es que estas personas estaban buscando enseñorearse de los creyentes, haciéndolos seguir a ellos y no a Cristo. Y para esto usaban de estrategias como la jactancia, por ejemplo. Y ellos empezaban entonces a enumerar cosas por las cuales las personas debían seguirlos a ellos y no al apóstol Pablo. Una de las cosas que veíamos es que menospreciaban la vida del apóstol Pablo porque él cuando llegó a Corinto se dedicó a hacer tiendas. No era una persona que tenía una gran presencia, no era una persona que tenía una posición alta en la sociedad, podríamos decir. Simplemente él se había dedicado enteramente a la predicación del Evangelio. Y esto causaba que las personas entonces pusieran sus ojos en aquellos que parecían importantes y quitaran sus ojos del apóstol Pablo y por lo tanto desecharan el mensaje que él traía. Por eso es que él se ve en la necesidad de hacer esto, que vamos a leer hoy en el capítulo 11. Les comento esto porque es un tono diferente el que él va a usar en 2 Corintios 11. Él va a empezar a hablar, como lo vamos a ver acá, y él lo menciona, como una locura. A ver, no quiere decir que perdió la cabeza. Lo que él quiere decir es que va a dejar por un lado esa cordura, ese dominio propio, esa mansedumbre, digamos, no porque él se va a enaltecer, sino porque él va a hacerles ver a ellos que los otros son falsos maestros. Y entonces va a hacer uso de lo mismo que ellos hacen. Creo que lo vamos a ir entendiendo mientras vamos leyendo. Vamos a ir al capítulo 11 de 2 Corintios y leamos el versículo 1, ¿sí? Entonces, fíjense cómo él dice en este versículo, que nos da la entrada a esta parte de la epístola. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué dice él esto? Antes ha dicho, los últimos versículos del capítulo anterior dicen, el 17 y 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Él acaba de decir, no tiene sentido usar de jactancia. No tiene sentido que nosotros atraigamos la atención sobre nosotros mismos y alardeemos de aquellas cosas que Dios de alguna manera nos ha permitido experimentar o vivir o alcanzar, podríamos pensar. Él dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nadie debe jactarse. Y entonces empieza el capítulo 11 diciendo, pero tolérenme un poco de locura. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es mostrarles las evidencias de que Él es un verdadero siervo de Cristo. Y por eso va a hablar de esta manera. Ahora, yo quisiera que nosotros entendiéramos que este no es el camino que Dios anhela que nosotros apropiemos. Es un caso muy especial el que tenemos en esta epístola y por eso Él da esta advertencia. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 17. Fíjense cómo Él reconoce que en esta porción de la epístola Él no está siguiendo el ejemplo de Cristo en cuanto a esa mansedumbre y ternura de la que hablamos antes. Dice el versículo 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Es decir, Él está diciendo, esto es algo que es necesario y lo voy a hacer solo porque es necesario, les va a decir. Es una locura, pero les voy a mostrar mis credenciales, diríamos, ¿no? Es decir, eso es lo que Él está diciendo. ¿Y cuáles son? Pues miren, lo maravilloso es que Él no va a hablar de grandezas terrenales.
No va a hablar de aquellas cosas que ha alcanzado, de los viajes que ha hecho, las ciudades que ha visitado. No lleva un recuento de los números en cuanto a las personas que le han escuchado. Él no va a presentar un informe estadístico sobre los convertidos a través de su ministerio. No, Él lo que va a presentar es un corazón humilde y sencillo que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y es que si nosotros, de verdad, tuviéramos ese periodo de locura, digamos, como Él lo está diciendo, nunca debemos poner nuestros ojos en las cosas terrenales, ni en aquellas cosas que ante los ojos de los hombres son impactantes o imponentes o quizá impresionantes en cuanto a números. Debemos poner nuestros ojos en una vida de entrega, en una vida de sumisión a Cristo, en una vida de obediencia a su palabra. Esa es una evidencia clara del poder de Dios en nuestras vidas, no otra cosa. Creo que hoy vivimos tiempos muy peligrosos, donde pareciera ser que mientras más cerca del Señor estamos, más importantes tendríamos que ser en esta sociedad en la que vivimos. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo mismo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Esta es una muestra clara de la manifestación de humildad que Él tenía en su vida. Entonces el apóstol Pablo va a hacer esto solamente porque va a contrarrestar o buscar contrarrestar esa enseñanza falsa que los apóstoles falsos estaban llevando a la iglesia de Corinto. Por eso es que él empieza esta parte de la epístola diciendo: tolérenme un poco de locura. Y entonces empieza a hablar en ese sentido, esa locura. Pero antes les va a dar las razones por las cuales lo va a hacer. Vamos al versículo 2, 2 Corintios 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para entender este versículo, debemos entender que en el Nuevo Testamento Dios hace una comparación de esa relación matrimonial con la relación entre Cristo y la iglesia. Él hace esta comparación. En el Antiguo Testamento también la encontramos. Jehová es el esposo, así es como lo llama, un libro como Isaías, por ejemplo, y el pueblo de Israel era la esposa. Pero en el Nuevo Testamento esta figura es aplicada a Cristo y a la iglesia. No la iglesia como una institución religiosa, por supuesto que no, sino como el cuerpo de creyentes, de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Entonces, él va a usar esta comparación. Vale la pena que vayamos a Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, y leamos nosotros acá la forma en la que él usa esta comparación. Efesios capítulo 5, leamos los versículos 22 y 23. Dice lo siguiente en Efesios 5, 22 y 23, es solo para que veamos cómo esta figura del matrimonio es trasladada a la relación entre Cristo y los creyentes. Efesios 5, les decía, versículos 22 y 23 nos dicen, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y entonces todo el pasaje nos habla de esa relación matrimonial, es decir, aquel papel que el esposo y la esposa deben ocupar. Y cuando avanza en este pasaje, vamos a avanzar nosotros también, vamos a leer desde el versículo 32, fíjense lo que dice. Después de haber dado una enseñanza sobre la relación matrimonial, él dice en el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es para que nos demos cuenta que la figura es así. Él compara la relación del esposo con la esposa con la relación de Cristo y los creyentes, es decir, la iglesia. Ahora, teniendo esto en mente, volvamos a leer el versículo 2 de 2 Corintios 11, en donde nos decía lo siguiente, 2 Corintios 11, 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo que él está diciendo es, yo les presenté a Cristo. No olvidemos, el apóstol Pablo fue fue quien llevó el evangelio del Señor Jesucristo a la iglesia o a la ciudad de Corinto. Ellos conocieron a Cristo a través de la vida del apóstol Pablo. Por eso es que él dice, os desposé. Quiere decir, yo les presenté al Señor y ustedes fueron unidos con Él.
Y en esa relación que ustedes tienen con Él, yo anhelo verlos fieles a Él. Lo que Él está haciendo es tomando aquella posición que en algún momento Juan el Bautista tomó. Vamos a leerla, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. Juan capítulo 3, versículo 29. Dice lo siguiente, es Juan el Bautista el que habla en este pasaje o el que dice estas palabras. Les leo Juan 3:29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Estas palabras Juan el Bautista las dijo en ese momento en que Cristo empezó a tener seguidores. Aún aquellos que seguían a Juan el Bautista, Él les dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a ellos, aquellos que eran seguidores de Juan el Bautista, le dejaron de seguir y siguieron a Jesús. Y entonces Juan el Bautista dice, este es el gozo que yo tengo, que ustedes conozcan al verdadero Mesías. Y se está poniendo Él como el amigo del esposo. Cristo es el esposo, los creyentes son la esposa. Es la misma figura. Entonces, entendiendo esta figura, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Él tiene un celo por ellos. Él quiere verlos caminar con fidelidad hacia su esposo que es Cristo. Él quiere verlos caminar con esa pureza hacia Cristo. Pero cuando ve que aquellos falsos maestros están llegando y están atacando y están llevándolos por un camino torcido, Él dice, yo tengo que hacer algo. Y por eso escribe este capítulo de esta manera. Por ese celo que hay en su corazón, ese amor hacia ellos que no le permite verlos desviarse y no hacer nada. Él anhela que ellos caminen con fidelidad al Señor. Y entonces fíjense cómo dice el versículo 3 de 2 Corintios 11. Él dice que ese celo, ese amor que tiene hacia ellos, ese anhelo de verles bien en el Señor, le produce este temor, dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era su temor. Realmente él temía que estos falsos maestros engañaran a los creyentes de Corinto, los llevaran por el camino equivocado. Y él entonces les recuerda eso, no olvidemos, Eva era la esposa, ¿verdad? Y dice, me temo que Satanás use de esa astucia para engañarles y que entonces los desvíe, como él menciona acá, de una sincera fidelidad a Cristo. La palabra sincera fidelidad, no olvidemos, nuestras Biblias son traducciones. El original se puede entender de dos maneras, o una fidelidad genuina o también pureza y sencillez, que al final termina en entrega hacia el Señor. Pero creo que la idea se completa cuando vemos el pasaje en el original. Es decir, el apóstol Pablo tiene temor de que ellos dejen de ser fieles al Señor, de que dejen esa sencillez de la fe en Cristo, que dejen esa pureza en sus vidas y que se desvíen del camino. Y él dice, mi temor es que Satanás los engañe. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta en nuestros días. Vivimos en días peligrosos en cuanto a la confusión religiosa que existe. Lastimosamente, y Dios nos lo advierte así en las Escrituras, vivimos en tiempos en donde muchos falsos maestros se han levantado y están buscando desviar los ojos de los creyentes, quitarlos de Cristo y llevarlos a cualquier otra cosa, sobre todo aquellas cosas que parecen atractivas terrenalmente hablando. No tendría sentido que el enemigo nos tentara con cosas que no nos atraen. Nos va a tentar con cosas que nos atraen. Y Él lastimosamente conoce muy bien nuestro corazón y nos presenta aquellas cosas atractivas para desviarnos de esa sincera fidelidad a Cristo. Vamos nosotros a ir aquí mismo en 2 Corintios 11. Vamos a adelantarnos unos versículos 13 al 15, para que veamos que a esto es que se refiere. Él no está hablando de otra cosa, sino de todo lo que hemos estado indicando. Dice los versículos 13 al 15 de 2 Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto que nosotros estamos leyendo acá es verdaderamente tremendo. Es muy fuerte, porque él está diciendo lo que estos hombres están haciendo no proviene de Dios. Lo que estos hombres están haciendo proviene del enemigo mismo. Es realmente una afirmación tremenda la que está haciendo acá. Y ese era su temor, como lo leímos en el versículo 3. Ese celo que él tenía por la vida de los creyentes, porque les amaba y quería verlos caminar con esa fidelidad verdadera al Señor, le lleva a tener este temor, que los falsos maestros los desviaran del camino de Cristo. Y él les hace ver entonces, no provienen de Dios. Ahora, yo les decía, es un tema muy actual este que estamos leyendo en 2 Corintios 11, porque hay mucha confusión religiosa en nuestros días. Y muchas veces nos podemos llegar a confundir porque, al igual que estos hombres que estaban llegando a Corinto, hoy en día hay muchos falsos maestros que usan también versículos de la Biblia, pero los tuercen para su propia perdición. Creo que nosotros debemos conocer versículos que nos hablan de esto. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro escribió extensamente sobre esto. Vamos a leer acá solamente 2 versículos ahora y en un momento vamos a avanzar más. 2 de Pedro capítulo 2, leamos los versículos 18 y 19. Estos versículos nos describen el proceder de aquellos falsos maestros, no solamente los que estaban en Corinto, también estuvieron en Galacia, también estuvieron en donde el apóstol Pedro estaba, él estaba del otro lado, digamos, él estaba en Babilonia, y ahí también habían. Y entonces él dice, versículos 18 y 19, de 2 de Pedro 2, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Fíjense cuál era su proceder. Él dice, hablan palabras infladas. Esto significa, ¿saben? El término o la expresión es como cuando una persona, nosotros lo decimos así, infla el pecho, ¿verdad? Y se siente muy importante, se siente que él tiene la autoridad, tiene la capacidad. Así es como ellos hablan, dice, palabras infladas. Pero son palabras vacías, eso significa vanas. A pesar de que se presentan como grandes mensajeros, no hay un mensaje, es vacío lo que presentan, dice él. Y lo único que hacen es que conociendo los deseos de la carne, esas son las concupiscencias, conociendo los deseos de la carne, los ofrecen. Yo creo que hoy es muy común en nuestros días, lastimosamente, esta corriente, llamémosle, de la prosperidad. Es exactamente eso lo que dice acá. A ver, si nosotros hacemos una pregunta, ¿quién no quiere tener prosperidad económica? Bueno, pues yo creo que naturalmente, humanamente hablando, pues todos la quisieran. Eso es lo que ofrecen. Y entonces dice, dame tanto y Dios te va a dar tanto. No es eso lo que la palabra de Dios enseña. Pero ellos usan esos deseos del corazón para atrapar a otras personas y desviarlos del camino de Cristo. Por eso les digo, es un mensaje muy actual el que nosotros leemos en 2 Corintios 11. El apóstol Pablo dice, tengo temor. Pero no solamente su temor era que ellos se desviaran detrás de este tipo de concupiscencias o deseos carnales, como lo era aquellas cosas atractivas terrenalmente hablando, como las riquezas, por ejemplo, o la comodidad, sino que también su temor, como él dice, es que el enemigo usará de astucia para engañarle y llevarle a pecar, porque eso es lo que hizo con Eva. Vamos a ir a Génesis 3. Vamos a Génesis, tenemos que leer este pasaje para recordar lo que el apóstol Pablo está haciendo alusión a. Capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Estos 6 versículos nos hablan de ese momento en que el enemigo, usando de astucia, engañó a Eva, como el apóstol Pablo
está diciendo que teme que lo haga con los creyentes en Corinto. Vamos a leer. Génesis 3 del 1 al 6 nos dice, pero la serpiente era astuta. Fíjense, la palabra astuta es una palabra hebrea que significa sutil, hábil. ¿Sí? Eso era lo que presentó delante de Eva. Y entonces dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el pasaje al que el apóstol Pablo está haciendo alusión cuando dice, me temo que les engañe con esa astucia que engañó a Eva. Hay que observar ciertos aspectos acá. El enemigo es un engañador. Él negó directamente la palabra de Dios. Él negó lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Él le dijo, no morirás. Cuando Dios había dicho, ciertamente morirás. Nosotros debemos entender que Dios en su misericordia nos ha dejado su palabra. Y si nosotros anhelamos conocer cuál es el verdadero camino de Cristo, debemos ir a su palabra. Muchas personas pueden decir muchas cosas, pueden tener elocuencia, pueden hablar palabras infladas y vanas. Yo les invito a cada uno de ustedes que vaya a la palabra y todo lo que compartimos acá, que lo comprueben en la palabra, porque ahí es donde deben estar puestos nuestros ojos, no en el deseo de nuestro corazón, sino en lo que Dios dice. El enemigo lo primero que hizo fue decirle, mentira, no es verdad lo que Dios dice. Negó la palabra de Dios. Y luego entonces le lanzó, digamos, esa tentación que también le llevó a caer al mismo Satanás. Y le dijo, seréis como Dios. Una de las cosas tan terribles que hay dentro del corazón de todos nosotros es el orgullo. Es ese orgullo que nos hace querer ser mejores que los demás, tener una posición superior, jactarnos sobre los demás o simplemente no nos permite humillarnos delante del Señor. A eso apeló Satanás. A eso estaban apelando estos falsos maestros. Estaban apelando al orgullo de los creyentes en Corinto para quitar sus ojos de Cristo y llevarlos a poner en ellos mismos. El enemigo es muy astuto y nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Creo que nosotros podemos trasladar esto de una mejor forma a nuestros días si nosotros leemos Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan y vamos a leer acá en el capítulo 2 de Primera de Juan los versículos 16 y 17. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17 probablemente los conocen algunos de ustedes. Fíjense cómo nos dice. Primera de Juan 2, versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y entonces menciona tres cosas, y coincide exactamente con las tres cosas que Satanás le dijo a Eva. Primero dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el camino, someternos a la voluntad del Señor. Fíjense cómo el apóstol Juan lo dice. Hay tres cosas que el mundo nos ofrece. Nos ofrece aquello que satisface mi deseo en los ojos, aquello que es atractivo, que entra por mis ojos, me llama la atención y muchas veces mueve mi corazón para ceder a los principios que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Los deseos de la carne, aquel deseo interno, muchas veces de hacer mi propia voluntad, pero también va a ir en contra de la palabra de Dios. Y el enemigo es muy astuto, presenta lo que enciende esa mecha de los deseos carnales, de los deseos de los ojos,
y de la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es la jactancia de la vida. A eso se refiere. Así se usa esa palabra. Es decir, al orgullo de alcanzar algo. Satanás mismo le dijo a Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Allá en la tentación, en el capítulo 4 de Lucas lo podemos leer. Él estaba apelando a esa vanagloria de la vida, al poder, a la posición, a la riqueza. Los falsos maestros apelaban a lo mismo en la ciudad de Corinto y en nuestros días siguen apelando a lo mismo. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Teniendo en mente entonces a qué se refiere Pablo, él dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, así ahora, a través de estos falsos maestros, los estén engañando a ustedes. Regresemos a nuestro pasaje, estamos en 2 Corintios 11, ¿verdad? Y entonces él teme que pierdan algo. Ya lo mencionamos varias veces, pero vamos a volverlo a leer, porque creo que debemos retomar la segunda parte del versículo 3. Decía, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense cuál es su propósito: obtener el alma de aquellos que están en Cristo. Es imposible para el enemigo. Jesús mismo dijo allá en Juan 10:28, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede quitarnos de la mano de Cristo. Pero ese no es el propósito del enemigo con los creyentes. El propósito del enemigo con los creyentes es sacarlos de su fidelidad a Cristo. Que les sean infieles al Señor. ¿Cómo? Yendo detrás de su propio pecado, yendo detrás del mundo. Esa falta de fidelidad a Cristo, la palabra de Dios la llama un adulterio espiritual. Y Santiago es muy claro en lo que nos dice. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Entonces no lo perdamos de vista. Este era el temor, que el enemigo les llevara a perder su fidelidad a Cristo. Esta falta de fidelidad a Cristo, infidelidad a Cristo, sería una fidelidad al mundo en vez de a Cristo. Eso es lo que Santiago dice. Vamos al capítulo 4 de Santiago, versículos 4 al 6. Fíjense cómo nos recuerda de una forma tan clara lo siguiente. Santiago 4, 4 al 6 dice: oh almas adúlteras. Fíjense cómo los llama. El adulterio es eso, ¿verdad? Es ser infiel a aquel que es mi pareja, mi esposo, mi esposa. Por eso es que él está usando la misma figura. Y entonces dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el pasaje continúa diciéndonos cuál es el camino: es someternos al Señor. La idea es simplemente entender que el temor del apóstol Pablo era que estos creyentes en Corinto perdieran su fidelidad, su sencilla fidelidad, sincera fidelidad a Cristo, y yéndose detrás de las cosas que el mundo les presentaba. Estos falsos maestros estaban presentando al mundo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y estaban llevando a estos creyentes a deslizarse, abandonando el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Nuevamente, el peligro sigue estando vigente en nuestros días. Debemos poner nuestros ojos en Cristo y dejar a un lado todas aquellas cosas del mundo que levantan nuestra carne. De otra manera, no podríamos vivir fieles al Señor. Como leímos en Santiago, es el Señor el que da mayor gracia. Solo a través de la gracia de Dios nosotros podemos vivir fieles a Cristo. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Y como lo estamos viendo, hay una clave en todo esto: aferrarnos a la palabra de Dios. Ahí el Señor entonces puede formar en nosotros su carácter y llevarnos a vivir con fidelidad a Él. Hoy hay muchos falsos maestros que llevan a los creyentes lastimosamente a vivir en unión con el mundo. Y aquel principio bíblico de la separación del creyente se ha olvidado. No quiere decir aislamiento, quiere decir una sincera fidelidad a Cristo.
De eso se trata. El mundo ha penetrado lastimosamente la vida del creyente, la vida de la iglesia en general. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: tengo temor de que eso suceda. Debemos volvernos al Señor, volvernos a esa palabra de Dios que puede alentar nuestros corazones y guiarnos por un camino de santidad en Cristo, de fidelidad a Cristo. Miren, muchas veces el enemigo no se va a presentar deliberadamente destructor. ¿A qué me refiero? No se va a presentar con cosas que a todas luces destruyen nuestras vidas para tentarnos. Se va a presentar con cosas sutiles, con esa astucia, como lo vimos antes, con esa facilidad para engañar. Pero su propósito no es hacernos bien, es alejarnos de Cristo. Y al alejarnos de Cristo, llevarnos a perder esa fidelidad y destruir aquello que el Señor ha edificado. Perder de sus promesas, desechar esa vida abundante que el Señor quiere darnos. Todo esto es parte de lo que lastimosamente estaba pasando en Corinto y creo que pasa mucho también en nuestros días. Entonces regresemos a nuestro pasaje. Fíjense qué era lo que ellos estaban predicando. Vamos a ver, los falsos maestros me refiero. Capítulo 11, 2 de Corintios. Leamos ahora los versículos 4 al 5. Fíjense cómo dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice: ¿existe otro Jesús? No existe, ¿verdad? ¿Existe otro espíritu, es decir, que provenga de Dios? No existe. ¿Existe otro evangelio que el del Señor Jesucristo, el cual él mismo describió en 1 Corintios 15, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que abrió el camino de salvación? Ese es el evangelio. ¿Existe otro evangelio que aquel que nos dice que por gracia somos salvos a través de la fe y que no es por obras para que nadie se gloríe? No existe otro evangelio. Pero estos hombres estaban predicando uno diferente. No era el único lugar donde esto sucedía. Les comentaba, en Galacia pasó esto. Vamos a la epístola a los Gálatas y aquí él nos permite ampliar lo que estaba pasando. Gálatas capítulo 1, vamos a leer los versículos 6 al 9. Fíjense cómo estos hombres torcían más bien el evangelio. Gálatas capítulo 1, los versículos 6 al 9 vamos a leer. Dice lo siguiente, Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la frase sea anatema quiere decir la maldición de Dios venga sobre él. Qué tremendo lo que dice, ¿verdad? Pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros estaban desviando el corazón de los creyentes, llevándolos a poner sus ojos en el lugar equivocado. Fíjense cómo él empieza en el versículo 6 que acabamos de leer, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es que ese era el problema. Estos falsos maestros estaban diciendo, salvación por gracia, solo por creer en Jesús. No, eso es muy fácil. Así no es. Como hoy en día también lo escuchamos, ¿verdad? Una vez una persona me decía, obras es lo que hay que hacer para ir al cielo. ¿Quién puede borrar su pecado con obras? ¿Acaso podemos nosotros pagar al Señor nuestra deuda, nuestra culpa del pecado por hacer algo bueno a nuestro parecer? Eso es imposible. Dios nos enseña en la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiere decir, no hay perdón.
Y ese derramamiento de sangre fue Jesucristo el que lo ofreció. Solo su sangre valía, porque Él vivió una vida perfecta, siendo Dios mismo. Vivió sin pecado y murió para pagar lo que nosotros merecíamos. Ese es el Evangelio. Estos hombres decían, no es por gracia, hay que cumplir la ley. Se les llamaba judaizantes, porque buscaban que los creyentes regresaran a la ley y obedecieran la ley. Por eso se llamaban judaizantes. Querían traer a los creyentes en Cristo a vivir como el judío vivía, buscando guardar la ley sin creer en el Mesías. Bueno, eso era lo que pasaba y era muy similar lo que estaba pasando en Corinto. Pero las estrategias que estos hombres usaban son las que nosotros vemos descritas en 2 Corintios 11. Ellos eran jactanciosos, es decir, traían la atención sobre sí mismos, actuaban y hablaban con palabras infladas y lo único que estaban buscando era su propio beneficio. Regresemos a nuestro pasaje. Fíjense cómo dice acá. 2 Corintios, estamos en el capítulo 11, ¿verdad? Vamos a leer acá el versículo 5. Fíjense cómo él menciona esto. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque esa era la acusación. Estos falsos maestros le estaban acusando de que él no era un verdadero apóstol, de que él era un falso apóstol. Una de las estrategias que ellos usaban era menospreciar la vida del apóstol. ¿Por qué? Porque él no tenía opulencia, digamos. Él no buscaba nada para sí mismo, sino para la obra del Señor. Y todo lo que Dios le proveía era usado para el avance del Evangelio, no para riquezas personales. Y estos hombres decían, Pablo es un hombre débil. Qué tremendo lo que nosotros estamos leyendo acá, porque como les vuelvo a decir, esto es algo actual. Nuestros ojos nunca deben estar puestos en las posesiones terrenales. Nunca deben estar puestos en las riquezas terrenales. Deben estar puestos en Cristo, allá arriba, a donde Dios nos llama a ponerlos. Recordemos Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, un pasaje hermoso que nos lleva a levantar nuestros ojos al cielo. Colosenses capítulo 3, leamos acá, los versículos 1 al 3. Fíjense lo que dice. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La idea que Dios nos enseña en las Escrituras es que debemos morir a nosotros mismos y muertos, ¿qué podemos demandar del Señor? Hace unos días veía un testimonio hermoso de una persona, misionero en el África, en lugares donde matan a los creyentes todos los días. Esta persona decía, cuando le preguntaron, ¿no tiene temor de estar acá? Respondió y dijo, el diablo no puede matar a alguien que ya murió. Yo morí antes de venir acá. Qué maravilloso poder expresar eso. ¿Por qué decía esta persona esto? Porque no le interesaba más que alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo. Es lo mismo que el apóstol Pablo estaba describiendo de su vida, pero los falsos maestros veían esto como algo insignificante, como debilidad. Vamos a regresar a nuestro pasaje, porque fíjense cómo dice el versículo 11. ¿Sí? Dice acá, de esto era que le acusaban. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo hemos demostrado. A él le acusaban de que no era elocuente, como ellos sí lo eran. Pero Pablo dice, es que no importa la elocuencia, lo que importa es el mensaje de Jesucristo. Y leamos el siguiente versículo, el versículo 7, dice lo siguiente. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? La palabra o la expresión de balde no quiere decir que no tuvo propósito o que no tuvo resultados. Significa gratuitamente. Eso significa. Y él está diciendo que le estaban menospreciando porque no cobraba. Increíble, ¿verdad? Pero nosotros vemos algo muy común en nuestros días. Esto es algo muy común en nuestros días. El Evangelio no debe ser
dado a cambio de algo. Es el mensaje de salvación de un Dios que nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. ¿Cómo requerir algo a cambio de predicarlo? No tiene sentido. El apóstol Pablo mismo decía, vamos a ir a 1 Corintios 9, él decía lo siguiente en este pasaje, 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 19 de 1 Corintios. 1 Corintios 9, 16 al 19, fíjense cómo él habla de esto y habla de que su actitud realmente mostraba un interés genuino en el crecimiento de los creyentes. No interés en sus cosas materiales, interés en su vida espiritual. Fíjense cómo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esto es muy similar a lo que en algún momento Jeremías expresaba. Jeremías decía, había un fuego dentro de mí, quise sufrirlo y no pude. No me pude quedar callado, tuve que dar a conocer el mensaje del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sigue diciendo el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Él dice claramente, mi propósito, mi anhelo, no es obtener algo, es que el Evangelio del Señor sea conocido, que otros le conozcan, que puedan encontrar salvación en Cristo. Y esto es algo que Dios me ha encomendado, dice él. Qué maravillosas palabras. Contrastan completamente con lo que aquellos falsos maestros estaban buscando en Corinto, con aquello que los falsos maestros siguen buscando hoy en día. Pablo no recibió nada de ellos. Hay versículos en 1 y 2 Corintios que nos hacen entenderlo así. Sus necesidades fueron cubiertas por las iglesias de Macedonia. Él tenía necesidades. Llevar el Evangelio requería que tuviera recursos para hacerlo. Pero él nunca se lo pidió a los corintios. Por dos razones. Primero, porque les amaba. Segundo, porque no quería darles oportunidad a los falsos maestros de lo que lo acusaran de algo que no era verdadero. Entonces, él recibió de las iglesias de Macedonia. Vamos a regresar a nuestro pasaje. Leamos acá desde el versículo 8. ¿Sí? Vamos a leer desde el 8 hasta el 12. Dice lo siguiente: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. ¿A qué se refiere él con estos versículos? Él les está diciendo, yo no les dejé participar a ustedes con mi sostenimiento, porque Macedonia me estaba sosteniendo, dice el apóstol Pablo. Se refiere a la iglesia de Filipos. En los Filipenses nosotros leemos acerca de cómo ellos lo estaban sosteniendo. Y él les dice, pero esto no es porque no les amo. No les dejé participar, no porque no quería que ustedes tuvieran esa bendición. No, la razón era, no quería dar lugar a aquellos que hablaban mal de mí. ¿Qué corazón más genuino este? Por encima de su beneficio terrenal, ponía el beneficio del nombre de Cristo. Y es algo que nosotros siempre debemos buscar hacer. No olvidemos, nuestros ojos deben estar puestos arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, no en las cosas terrenales. Esto es algo peligroso que el enemigo puede usar. Me refiero a ponerlo en los ojos en las cosas terrenales. Algo peligroso que el enemigo puede usar para desviar nuestro corazón de una sincera fidelidad a Cristo, como lo estamos viendo acá. Bueno, quiero terminar el pasaje 13 al 15, ¿sí? Para poder pasar todavía a los últimos versículos. Dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como él dice acá, muchos falsos maestros se disfrazan de apóstoles de Cristo, cuando realmente es el enemigo el que los impulsa. El apóstol Pablo nos está dando una evidencia de qué debemos observar, porque él está presentando una vindicación, una defensa de su ministerio. Lo hemos visto antes y creo que vale la pena que nosotros en este punto regresemos un poco y repasemos. Esa defensa del evangelio o de su ministerio empezó diciendo: yo sigo el ejemplo de Cristo. Esa era la base, el ejemplo de Cristo. Vamos nosotros a, nuevamente, 2 Corintios 10:1, solamente para recordar estos puntos, ¿sí? Dice, 2 Corintios 10:1, dice: yo, Pablo, os ruego, y aquí menciona ese ejemplo, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mansedumbre es humildad, ternura es benignidad. Esa humildad debe caracterizar al siervo de Dios, al Hijo de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos observar, no la grandeza, la sencillez del corazón. De eso se trata. Pero no solamente él mencionó esto, él seguía el ejemplo de Cristo. Él también mencionó que sus armas no eran carnales, es decir, su estrategia, su manera de hacerlo no era carnal, no echaba mano de aquellas cosas carnales que los falsos maestros sí usaban. Sus armas eran espirituales. Vamos aquí mismo al capítulo 10, versículo 4. Dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo esto ya lo vimos, ¿sí? Y solo estamos repasando aquello que debemos observar. Un ejemplo de Cristo: armas espirituales, no terrenales, no carnales. No solamente esto, vamos al versículo 7, dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Lo que vimos en ese momento es que Él juzgaba más que apariencias, el corazón. Y eso es lo que nosotros debemos observar. No las apariencias, sino la verdadera vida en Cristo. Otra cosa que él mencionaba como una defensa de su ministerio es que lo que él buscaba era glorificar el nombre de Dios. No otra cosa, no a otra persona, ni siquiera a él mismo. Glorificar el nombre de Dios. Versículo 12 de 2 Corintios 10 nos decía: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Fíjense lo que dice, vamos a leer el versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Él buscaba solamente la gloria de Dios. Hoy estamos viendo dos cosas más. Había un celo por la iglesia en su vida, un interés genuino en la vida de los creyentes, verlos crecer espiritualmente. Ese era su anhelo. No buscaba un beneficio terrenal, no le importaban los bienes materiales de las personas, les importaba su corazón, su vida espiritual. Y como vamos a ver ahora, a continuación, lo último que él menciona, él estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Es algo que nosotros debemos observar. Los falsos maestros no están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Están dispuestos a enriquecerse por la causa de Cristo. Eso es muy diferente. El apóstol Pedro ya nos había advertido sobre esto. Vamos nosotros a 2 de Pedro, antes de leer en 2 Corintios 11. 2 de Pedro, capítulo 2, nuevamente. Vamos a leer acá, versículo 2 y 3. Esto habla de aquellos falsos maestros que, como les decía, no solamente estaban en Corinto, estaban por todo el imperio romano, buscando detener el avance del evangelio de Cristo y torciendo el corazón de los creyentes. Dice acá, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, muchos seguirán esas disoluciones de los falsos maestros. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Aquí había una advertencia del apóstol Pedro a los creyentes y a nosotros, por supuesto. Harán mercadería de vosotros, decía. Esto estaba pasando en la ciudad de Corinto. Por eso es que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de decirles, yo no recibí nada de ustedes. No tienen nada de qué acusarme, les dice él. ¿Por qué? Porque Dios me proveyó a través de aquellos que querían dar para la obra del Señor con ese corazón alegre, como lo estudiamos en el capítulo 9, 2 de Corintios. Entonces regresemos a nuestro pasaje. Ellos no estaban dispuestos a sufrir. Todo lo contrario, lo que querían era un beneficio personal. El apóstol Pablo empieza diciendo acá en el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. A ver, palabras extrañas, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es que ellos se jactan, y ustedes los escuchan, les está diciendo. Entonces yo también me voy a jactar, para que ustedes me escuchen. Eso es lo que él está diciendo. La única y gran diferencia es que él no se va a jactar en lo que ha logrado, sino en sus sufrimientos. Tremendo, ¿verdad? Leamos el pasaje, vamos a leerlo completo, ¿sí? Dice acá, desde el versículo 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¡Qué tremendo! Perdón que haga una pausa nuevamente, pero esta es una característica de la cual nos debemos cuidar. Hoy muchas personas se enseñorean de los demás. Y muchos hoy dicen, no puedo hacer nada que tal persona no me diga. Ese no es el camino de Cristo. No lo es. Y debemos ser muy cuidadosos. Sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vamos a detenernos por ahí por un momento. Fíjense cómo él menciona. De esto se jacta. ¿De qué se jacta? De lo que ha sufrido por Cristo. El entendimiento que Dios le ha dado a este hombre es que aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, nos dice lo que acabo de compartirles. Segunda de Timoteo 3, versículo 12, dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué es esto? ¿Por qué va a pasar esto? Porque el mundo aborrece a Cristo. Y si el mundo aborrece a Cristo, va a aborrecer a aquellos que le siguen a Cristo. El Señor Jesús lo enseñó así. Lo que nosotros debemos entender es que nuestros ojos no deben estar puestos en las cosas aparentemente grandes del mundo. Deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Para el apóstol Pablo, todo esto que él enumera, y fíjense qué tremendo lo que enumera, habla de ser azotado, los judíos azotaban, habla de ser golpeado con varas, los romanos golpeaban con varas, habla de 3 naufragios,
Esta epístola fue escrita antes de Hechos capítulo 20, por lo que ese último naufragio ni siquiera está registrado acá. Y esto que estamos leyendo no está en el libro de Hechos, es decir, no era algo que él andaba dando a conocer a todo el mundo. Aquí lo está haciendo por la necesidad. Él ve el temor de que estos creyentes se desvíen y entonces les presenta las credenciales de su ministerio. Dios anhela que nosotros entendamos, es un privilegio padecer por el nombre de Cristo. A ver, no es lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? El mundo nos enseña lo contrario. La falsa enseñanza dice que si nosotros venimos a Cristo no vamos a padecer nunca. Pero el Señor no enseña eso. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 29. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo llama, ese padecimiento por el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29, él dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Saben cómo lo llama? Un privilegio. Él lo llama un privilegio. Ahora, obviamente podríamos extendernos mucho en cuanto a esto. No se trata de sufrir por nuestro pecado. No se trata de eso. Se trata de sufrir por el nombre de Cristo genuinamente. Pero no es algo que nosotros escogemos. Es algo que el mundo va a producir. Es algo que el enemigo va a procurar. Y conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a permitir. No con otra causa o por otra causa o con otra razón, sino para que nosotros dependamos enteramente de Él. Ese es el camino. El apóstol Pablo termina, vamos a leer los últimos versículos, 31 al 33 de 2 de Corintios 11, termina mencionando lo que para él quizá fue lo más humillante. Fíjense lo que dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y uno podría decir, ¿por qué esto es lo que más le afectó, lo más lo humilló? Él era un fariseo. Él había llegado a esa ciudad con credenciales. Él había llegado a esa ciudad con autoridad para arrestar, para arrastrar a la cárcel, según sus palabras, a aquellos que creían en Jesús. Pero cuando puso su fe en Jesucristo, entonces tenía sentencia de muerte sobre su cabeza. Y no salió alardeando, no salió jactándose. Tuvo que humillarse y ser descolgado con una canasta por el muro de la ciudad. Eso fue humillante para su corazón. Fue el principio de todo lo demás que acabamos de leer. Miren, el pasaje contiene mucha enseñanza y quizá pasamos muy rápido por él. Pero creo que podemos leerlo y meditar nuevamente, cada uno de nosotros en lo personal. Lo que Dios anhela es que nosotros entendamos, hay un peligro. Ese peligro de apartarnos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué está ese peligro? Porque el enemigo quiere buscar que nosotros nos apartemos de esa sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a usar sus estrategias. El engaño es su estrategia. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esa es su estrategia. ¿Cuál es el camino que debemos tomar? Poner nuestros ojos en Cristo, aferrarnos a su palabra y caminar con Él. Lo que estamos viendo acá, de último, en la última parte de este pasaje, nos enseña que parte de las credenciales de aquel que vive para Cristo es el sufrimiento por el nombre de Cristo. Esto no quiere decir que debemos procurar sufrir, ¿verdad? Por supuesto que no. Es el resultado que viene cuando el mundo persigue a una vida fiel. Pero Dios mismo se encargará de sostenernos, por lo cual no debemos temer. Pero creo que sí puede cambiar completamente la percepción que podríamos llegar a tener del mensaje de Cristo por lo que hoy se escucha. Cristo no quiere darnos comodidad y riqueza a todos por igual. Él es soberano y decide sobre la vida de cada uno de nosotros y Él hará su voluntad. Lo importante es que nuestros ojos y nuestro corazón no estén puestos ahí, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos vivir en adulterio espiritual y pensar que estamos sirviendo a Cristo.
Esa es la idea de este pasaje y espero que pues puedan comprenderla. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a apropiar esto y a poner nuestros ojos firmemente en el Señor. Vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, reconocemos, mi Dios, que muchas veces equivocadamente ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo. Y muchas veces, Señor, dejamos que el mundo endulce nuestros oídos, atrayéndonos hacia aquellas cosas que parecen importantes, llamativas o jactanciosas. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que tu camino es diferente, que tú solamente estás buscando que nos sometamos enteramente a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros ojos en ti, a poner nuestros ojos en tu palabra, Señor, y a saber, Señor, que tú decidirás sobre nuestras vidas. Sobre todas las cosas, llévanos a tener, Padre bendito, esa seguridad de nuestra comunión contigo. Y si alguno, Señor, hoy presente, no tiene esa claridad de salvación, pon en su corazón el deseo de acercarse a ti. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te agradecemos por este tiempo y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.